aquí estamos para conversar hoy con un personaje sin duda bien interesante. Él es escritor, es periodista, ensayista y abogado. Premio Cervantes en el año 2017. Fue vicepresidente del Gobierno de Nicaragua entre 1985 y 1990. Sus novelas han sido traducidas a más de 20 idiomas. Tiene varios premios, por ejemplo, el premio de Sir Hamet por Castigo Divino en el año 88, el premio Lord Batalón por Un baile de máscaras en el año 95 y el premio Alfaguara en el año 98 por Margarita, Está linda la mar. Hoy hablamos en Conversaciones en la Fundación Juan March con Sergio Ramírez, nicaragüense y español, exiliado, pero es sin duda uno de nosotros, muy reconocido y muy querido también. Sergio Ramírez, muy buenas tardes. Mil gracias, Antonio. Bienvenido. Gracias. Gracias. Cuando decimos exiliado, es verdad, está en este momento fuera de su país, no puede pisar Nicaragua, tiene una orden de captura por la dictadura nicaragüense, pero yo sé que aquí se siente, usted y su familia se sienten como en casa, están en casa, desde luego. Sí, por supuesto. Yo tuve la fortuna de que en el año 2018, después que me fue otorgado el premio Cervantes, el Consejo de Ministros resolvió otorgarme la ciudadanía española y eso ha sido, pues, para mí una bendición, ¿no? Poder vivir en España como español, pero no solo eso, porque eso sería un aspecto, digamos, formal, sino por mi vieja identificación con este país al cual yo visito desde el año 1966. Fue la primera vez que yo estuve en Madrid. Eso suena ya como arqueológico, ¿no? Sí. Pero fue la primera vez que vine aquí. Luego ha venido con muchísima frecuencia. Muchos, 2 o 3 veces al año. Sí. Y efectivamente, al menos. Fue sin duda muy emocionante aquel momento cuando recibió el premio Cervantes, año 2017. Hablamos del Nobel de las Letras Españolas. Pues sí, para mí fue entrar en una lista muy selecta y sentirme un poco confundido, entrando pasando por esa pasarela, ¿no? de grandes nombres que yo siempre he admirado en la literatura hispanoamericana, ¿no? Entonces, por supuesto, eso fue un gran don para mí. Hablamos de los premios, el premio Cervantes, sin duda, pero también el premio Alfaguara, como decíamos, el Dashiell Hammett. ¿Qué significan los premios en una carrera literaria como la suya y cómo los ha recibido usted cada vez que le han otorgado una distinción de este tipo? Yo diría que un premio abre un momento de reflexión en la carrera literaria. Creo que si uno se detiene a contemplar lo que un premio significa y se queda allí en la contemplación, pierde el don de la escritura. O si piensa que el premio ya resolvió el problema de escribir. Para mí un premio es un nuevo desafío de seguir adelante construyendo una obra literaria que nunca está terminada, ¿no? Yo creo que uno llega al final de su vida y tiene siempre muchas cosas pendientes que decir, que escribir, y la insatisfacción que es tan importante en la carrera de un escritor, nunca estar satisfecho con la obra ya conseguida, sino aspirar siempre a más. ¿A que siempre queda la mejor novela por escribir? Sí, siempre queda la mejor novela, y saber que la literatura es el fruto del trabajo continuo y de resolver las dificultades que un idioma tan rico como el español nos presenta paso a paso, ¿no? Porque para mí imaginar es muy placentero siempre, ¿no? Crear historias. La gran dificultad está en poner esas historias en la letra, ¿no? Sobre el papel. Es decir, traducir, transformar la imaginación en escritura. Esa es la gran dificultad que
uno tiene que hacer calzar la imagen que imagina con la imagen que queda reflejada en el papel y nunca se consigue en su totalidad. Pero mientras más esos dos focos se acerquen, entonces uno va aproximándose a lo que quiere, pero nunca se termina de conseguir porque obviamente la escritura es un asunto de las palabras y las palabras siempre son huidizas, son rebeldes, son difíciles de acomodar. Hay que pasar de las musas al teatro. Sí, es decir, la inspiración, eso que se llama la inspiración, que se puede llamar de distintos nombres, pues en verdad existe, pero hay que saber administrarla. Es decir, la inspiración no baja por un asunto milagroso, sino que hay que atraerla y hay que traerla al estado de soledad en que el escritor debe trabajar. Uno se encierra a trabajar como un astronauta en una cápsula espacial sin ruidos, más que la música, si uno quiere escuchar alguna música mientras escribe, pero es un asunto de soledad absoluta, es un asunto casi, yo diría, conventual. Y a veces uno se encierra y vienen esos periodos en que uno pues no imagina, ¿no? La imaginación huye. Eso, no, la imaginación no está a las órdenes del escritor, ¿no? A veces huye y hay que traerla como, pues trabajando. Yo cuando dejo de imaginar o tengo estos periodos de no imaginación, pues lo que hago es ponerme a revisar lo ya escrito, pero no me salgo de mi encerramiento, porque la calle siempre tiene muchos atractivos. Claro. La conversación con los amigos, irse a una librería, irse a un café, es más bonito que escribir, ¿no? Sí, desde luego exige menos esfuerzo, sí, desde luego. Claro, todo lo contrario. cuando uno lee una página y la lee fácil, la lee sin tropiezos, es porque detrás está muchas dificultades resueltas, que las resolvió el escritor sin que pasen a los ojos del lector. Y esos son momentos muy difíciles. Yo diría que hay una diferencia entre el placer de imaginar y la dificultad de corregir, que no es placentera. ¿Cómo es la carpintería literaria de Sergio Ramírez? Es una persona muy metódica, trabajando cada día, hay periodos en los que no se sienta a escribir, tiene un horario fijo. ¿Cómo trabaja? Bueno, de primera intención, cuando uno tiene una idea imaginativa en la cabeza, pues la pone de inmediato sobre el papel, como un pintor que hace un boceto, ¿no? Y a veces uno termina una página y lee la página en la pantalla de la computadora o del ordenador y dice, qué bien me quedó esto, ¿no? Uno se siente feliz en ese momento, que cómo es posible que yo pude escribir esto en tan poco tiempo, ¿no? Pero el secreto está en guardar esa página en la gaveta, es decir, la gaveta digo en el disco duro, ¿no? Y abrirla una semana después. Y es cuando uno se va a enfrentar con ese escrito de decir, pero ¿cómo pude yo escribir esto? ¿No? ¿En qué estaría pensando? Ese es el momento en que uno ejerce el verdadero papel de escritor. Si uno no tiene esa capacidad de asustarse de lo escrito, que no quedó bien, no puede aspirar a ser un escritor, un buen escritor, porque los malos escritores son los que dejan de lado el acto de corregir y se van de inmediato a buscar cómo publicar lo impreso. A mí me ocurre incluso con los artículos de prensa, ¿no? que me siento a escribir los fines de semana alternos en que me toca, mañana me toca. Y parecería que un artículo de prensa se puede escribir de manera volandera, decir, bueno, ya lo mando al periódico. No. Es decir, para mí el artículo tiene la misma reflexión sobre la prosa que una página de un libro de creación literaria, porque de promedio está la responsabilidad de ponerse en el papel del lector, trasladarse al papel del lector de quien va a leer lo escrito y va a encontrar los defectos.
porque uno nunca puede suponer un lector superficial, un lector que no se fija. Uno siempre tiene que suponer que tiene de frente a un lector inteligente, a un lector sagaz, a un lector capaz de ver más allá de la página, y a ese es el que tiene que enfrentarse, al lector crítico, no al lector que lee por encima, ¿no? Un escritor, Sergio, es como un cazador de ideas, ¿no? para sus libros, esa idea que va a motivar después una novela o un artículo de prensa o cualquier escrito, ¿no? Y en alguna ocasión creo que ha dicho que usted encuentra esos motivos de inspiración hasta en los anuncios de los periódicos, de los diarios. Sí, sí, yo soy era un gran lector de periódicos, ahora casi nadie lee periódicos, ¿no? Es una pena, ¿eh? Sí, eso me hace mucha falta, sí, leer todas las mañanas el periódico. Ahora hay que leerlo en la tableta o en el teléfono, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Pero los anuncios comerciales, yo siempre recuerdo lo que decía nuestro padre Cervantes, ¿no? De que había que leer hasta los papeles rotos de la calle, ¿no? Lo que uno se encuentra, porque la curiosidad por leer está en el hecho de que uno está convencido de que en cualquier cosa va a encontrar algo interesante para el espíritu que tenga que ver con el espíritu narrativo. Y la curiosidad es imprescindible en un escritor. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de los anuncios clasificados. ¿Quién lee anuncios clasificados? Cuando se publicaban en los periódicos, sí, ¿no? Los anuncios clasificados que se pagaban por palabra. Entonces, si uno se encuentra un anuncio clasificado, digamos, donde se escribe, se vende juego de sala, juego de dormitorio como nuevo o nuevo. Y bueno, eso es un anuncio comercial, pero si uno reflexiona sobre ese anuncio, dice, algo pasó aquí, ¿no? Porque nadie vende un juego de salón y un juego de dormitorio nuevos. Algo tiene que haber ocurrido. Que puede una separación, una muerte, algún accidente de esos que son los que forman la narración, porque la narración nunca está hecho de asuntos ordinarios. Las historias felices nadie las cuenta. Lo que se cuenta son las historias desgraciadas, las historias donde hay conflicto. Cuando leemos en las viejas sagas, en las leyendas, en los cuentos de hadas, siempre terminan diciendo, y vivieron felices para siempre. Pero cuando se cierra una narración después del vivieron felices para siempre, a nadie le interesa ya lo que pasó. La felicidad no es objeto de la narración. Los cuentos de las mil y una noches terminan de otro modo, no dicen y vivieron felices para siempre, dice vivieron felices para siempre y vivieron felices hasta que llegó la separadora, hasta que llegó la que termina con las familias, la que llena los cementerios. Es una reflexión mucho más profunda, ¿no? Los dictadores son personajes de novela, sin duda, y hay grandes novelas que han tenido como protagonistas a dictadores. Bueno, esa digamos, vieja costumbre latinoamericana nos las pasó Valle Inclán, porque Valle Inclán fue el primero que escribió una novela latinoamericana de dictadores. Curioso, ¿no? Valle Inclán escribió Tirano Banderas, que es una novela sobre un dictador latinoamericano, que podría ser un dictador mexicano, que es la experiencia que Valle Inclán tenía. Esa es la primera gran novela sobre dictadores latinoamericanos que se escribió. Después vinieron las otras. Vino El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que es del año 1947. Y luego ya siguieron las demás, la de Alejo Carpentier, El recurso del método,
luego la de García Márquez, El otoño del patriarca, la de Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, que es sobre el dictador paraguayo Doctor Francia. La fiesta del chivo. Y luego se cierra, diría yo, con la fiesta del chivo Vargas Llosa, que regresa a los tiranos latinoamericanos del Caribe. Pero yo creo que mucho se inscribe la novela del dictador latinoamericano en esto que se ha dado en llamar el realismo mágico, que el realismo mágico es una invención europea. Europea. Muy europea. Es decir, es como se tiende la mirada hacia América Latina como un continente exótico en donde los escritores tienen una imaginación desbordada. Si supieran que esto, la imaginación desbordada, no es más que una fidelidad a la realidad. Porque la realidad es... supera la ficción a veces. Sí, la realidad es así. En Guatemala, la novela de Miguel Ángel Asturias, El señor presidente, está inspirada en la figura de Manuel Estrada Cabrera, que fue un dictador que no era militar, era un licenciado en Derecho, un hombre siempre vestido de luto que parecía insignificante. Y sin embargo manejó ese país más de 20 años con puño de hierro. Y una de las cosas que Asturias no cuenta de Estrada Cabrera está en un libro muy hermoso de Rafael Arevalo Martínez, que es uno de los modernistas, sucesores de Rubén Darío en Guatemala, que se llama Exe Pericles. Y está lleno de historias que parecen de invención, pero es un relato fiel de lo que fue la dictadura de Estrada Cabrera, entre ellas que un día Estrada Cabrera llegó a visitar la Academia Militar y la Guardia de Honor que le presentó armas disparó contra él. Pero no le pegaron ningún tiro. Y entonces, claro, no solo mandó a fusilar a toda la Guardia de Honor, sino que mandó a demoler la escuela militar y sobre los cimientos a echar sal. Eso no es un acto de imaginación. Eso fue realidad. Sino de la realidad. Entonces, si un escritor traspasa eso a la página impresa, parece un escritor muy imaginativo y no está siendo más que un cronista de la verdad, no de la realidad. Sin duda. Si hablamos de Nicaragua, nos damos cuenta de que su país ha transitado, Sergio, de una dictadura, la de Anastasio Somoza, a otra dictadura, la de Daniel Ortega. Son dos dictaduras diferentes, pero en el fondo son dos dictaduras, ¿no? Hablaremos de la situación. Y me gustaría que nos comentara cómo ha visto la evolución de Daniel Ortega, que usted conoció cuando era joven, con el que trabajó codo a codo en el primer gobierno sandinista, y la deriva que ha terminado en un país gobernado despóticamente, donde se persigue la oposición y donde las libertades están cercenadas y personas intelectuales como usted están bajo orden de arresto. Sí, yo creo que Daniel Ortega no es otra cosa que el fruto visible de la deformación de un proyecto histórico que quiso ser una cosa y resultó siendo otra. Es decir, el proyecto de la revolución de los años 80 en Nicaragua. Yo recuerdo que cuando triunfó la revolución en Nicaragua, yo ya había leído la comedia humana de Balzac. Había leído algunas de las novelas de la comedia humana de Balzac, entre ellas Papá Goriot, donde se cuenta la historia de en qué terminaron los grandes héroes que pelearon a las barricadas en la Revolución Francesa, en las calles, y terminaron siendo dueños de viñedos, de bosques, de tierras labrantías. Estos antiguos revolucionarios de las barricadas terminaron siendo los nuevos ricos. Y esto alguien me decía, este es un fenómeno de los cuales las revoluciones no se libran. Y yo pensaba muy fielmente, no.
decir, esto va a ser distinto, aquí no va a ocurrir, pero terminó ocurriendo. Es decir, cómo los procesos revolucionarios que se burocratizan primero, que concentran el poder, porque sin una concentración del poder, supuestamente los proyectos de transformación histórica no se van a llevar adelante, terminan creando una élite enriquecida ilícitamente, y luego esa élite enriquecida ilícitamente termina produciendo siempre un tirano, que es lo que ha ocurrido en Nicaragua. Y el otro asunto es que, y volvemos al ejemplo de la Revolución Francesa, una revolución armada siempre tiene un caudillo que a la vez es político y a la vez militar, y eso ya es una condena de que el modelo va a volver a reproducirse. Se derroca una tiranía que es sustituida por otra tiranía, porque en el caudillo que encabeza esa revolución armada ya va la semilla de la nueva tiranía. Y eso, si lo vemos a lo largo de la historia de América Latina, es lo que ha ocurrido siempre. Entonces, hoy tenemos un dictador o una dictadura, yo diría que igual que la de Somoza, ¿no? En distintas circunstancias históricas, pero es lo mismo, es decir, la ambición de concentración absoluta de poder, el poder personal que se transforma en poder familiar, y ese poder familiar que se ejerce de distintas maneras. Hoy en Nicaragua lo que hay es una tiranía que es una mezcla de viejas ideas marxistas ya derrotadas por la historia, de modelos políticos de concentración de poder que no tienen ya ningún prestigio, junto con una aureola esotérica, mágica. Eso no es novela, eso es la realidad de Nicaragua, ¿no? Es un viejo marxismo envuelto en un celofán esotérico, de magia negra, de conjuro, de protección contra el mal de ojo. Una ciudad como Managua, llena de árboles de la vida, que son árboles de fierro, pero que están puestos ahí con un gran bosque metálico, porque se supone que esos árboles de la vida protegen a los que gobiernan contra las acechanzas enemigas, ¿no? Pero además en la sala de conferencias o en la sala de reuniones del gabinete donde se reciben las cartas credenciales, hay en la pared una gran mano de Fátima que tiene un ojo en medio, que también es otro símbolo esotérico, y las reuniones se hacen alrededor de una estrella de 5 picos rodeada por un círculo. Todo eso no lo estoy inventando yo, pueden ir a ver los periódicos y las fotografías, ¿no? Para que se den cuenta de cómo la realidad juega con la ficción. En algún momento, en aquellos años, cuando usted entra en política, en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que es previa a las primeras elecciones, después de la caída de Somoza, ¿ahí se sentía amigo de Daniel Ortega? ¿Fue amigo de Ortega usted? Sí, pues yo trabajé muy cerca con él, obviamente teníamos una relación personal, ¿no? En el gobierno. La estructura del poder entonces era muy singular, porque cuando el Frente Sandinista llega al poder es el fruto de la unidad de 3 tendencias distintas en las que estaba dividido el Frente Sandinista, que a última hora se juntan, y es la única posibilidad que había de derrocar a Somoza. Entonces se crea un equilibrio de poder porque se forma una dirección de ese Frente Sandinista de 9 personas, 3 de cada tendencia, que no tenían el mismo peso político ni militar, pero se crea este equilibrio. Entonces no había allí nadie que tuviera todo el poder, sino que el poder estaba muy equilibrado, muy distribuido. Daniel Ortega, que hoy conocemos, sufre una serie de transformaciones, y el de hoy, el que regresa al poder, es empujado al poder por una serie de circunstancias que ya no tienen que ver mucho con la revolución.
Es decir, los puntales del nuevo poder de Ortega son la jerarquía de la Iglesia Católica, con el cardenal Miguel Obando a la cabeza, la empresa, los dirigentes empresariales, los dueños del gran capital en Nicaragua que ayudan a construir la cama económica sobre la que Daniel Ortega sube al poder, ¿no? ¿Y qué papel juega en todo esto Rosario Murillo, la esposa de Ortega, que es también su número 2? Bueno, pone la parte esotérica de la que estábamos hablando, ¿no? Me recordaba a María Estela Martínez Perón, cuando usted estaba hablando, ¿no? No, es diferente. Ah, bueno, sí, no, yo con creo que el brujo Rega, sí, claro. López Rega. Es que era algo también muy esotérico aquello, ¿no? Sí, López Rega... Acuérdese, ¿no? Pero además era un brujo asesino, ¿no? Porque por eso. Manejaba, además de la brujería, en la Casa Rosada manejaba la AAA, claro, que era una fuerza paramilitar como muy parecida a las que existen en Nicaragua, que son las que reprimieron a la gente, a los jóvenes en las calles de Managua en abril de hace ya 4 años. Por lo tanto, ya pone la parte esotérica, digamos, ¿no? Es el elemento que influye mucho, además, sobre Ortega, Rosario Murillo. Sí, porque el poder en América Latina se construye de esa manera, ¿no? En El Salvador, en los años 30 había un dictador, el general Maximiliano Hernández Martínez, que era esotérico y daba cada semana una conferencia por la radio. En ese tiempo era la radio, no los podcasts. Una conferencia por la radio sobre estos temas. Él era Rosacruz y creía en los planos astrales, creía en el desprendimiento del alma, del cuerpo que salía a vagar por los planos astrales. Y cuando llegó una peste de viruela a San Salvador, mandó a cubrir los focos del alumbrado público de colores, porque los colores contrarrestaban la peste, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Eso se reproduce incesantemente. Pasó del dictador Hernández Martínez ahora a la vicepresidenta y primera dama del país, ¿no? En Nicaragua. Sobre usted, como decíamos al principio de la conversación, pesa una orden de detención en su país, en Nicaragua. Si usted pisa Nicaragua, sería detenido inmediatamente. ¿Cómo encajó esta decisión de Daniel Ortega? ¿Qué lo supuso personalmente esta decisión? Bueno, yo tengo muchos años de ser un crítico muy claro contra el régimen en Nicaragua, pero yo creo que lo que provocó la orden de prisión contra mí fue mi última novela. Tongolete no sabe bailar. Exactamente, porque es lo que habla del doble carácter del régimen, del carácter represivo que tiene y del carácter esotérico. La rebelión de abril de hace 4 años en Nicaragua fue dominada a sangre y fuego, es decir, era una rebelión de muchachos desarmados que fueron asesinados más de 400 y el discurso oficial se enderezó a hacer creer que se trataba de un golpe de Estado que había sido develado. Una locura, porque los golpes de Estado se fraguan en los cuarteles, no entre gente desarmada en las calles. Entonces la novela habla de eso y del carácter esotérico del régimen, de lo que estamos hablando, del poder que tienen como símbolo los árboles de la vida, el ojo de Fátima, todas estas cosas que son tan propias de una novela, ¿no? Y que para un escritor es una gran ventana abierta al arte novelesco, ¿no? Introducir estos elementos de la realidad que parecen inventados, que parecen ficticios. Entonces esto fue lo que detonó el acto contra mí. Primero fue prohibida la entrada de la novela al país, fue retenida en las aduanas. Y cuando la editorial en Madrid se preparaba para hacer una protesta por este hecho, entonces fue cuando salió la orden de prisión para mí por violación de la soberanía nacional y traición a la patria, que son los mismos cargos por los cuales yo fui
condenado por Somoza. Los mismos. En el año, exactamente los mismos. En el año 1978, Somoza mandó procesarme por los mismos cargos. Sí. Bueno, una novela, Tongolete no sabe bailar, es su última novela hasta el momento, luego le preguntaré qué está escribiendo ahora, o en qué está pensando, qué está trabajando. Novela del año 2021 que protagoniza un inspector que forma parte también de su, luego comentaremos las novelas, de su acervo literario, una trilogía, inspector Dolores Morales. Lo negro le va muy bien, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo policíaco y lo negro le va muy bien a una situación como la de Nicaragua en este momento. Yo creo que una situación como la de Nicaragua, para mí el mejor ángulo para abordarla es a través de una novela policíaca. Claro. Porque yo le tengo mucho temor a la novela política como tal. Es decir, utilizar una novela para confrontar a un régimen y hacer una novela de denuncia, yo creo que eso es muy riesgoso en literatura. Pero a mí la novela policíaca y el sentido del humor que los personajes tienen son dos instrumentos de los que me valgo para tomar esta distancia y hablar de una situación, digamos, con cierto grado de neutralidad, si se puede usar esa palabra, porque en la literatura siempre se necesita este grado de neutralidad que te permita examinar el asunto de distintas perspectivas, de distintos puntos de vista. Y eso se logra con una novela policíaca y con personajes cargados de humor. Yo creo que este es un tercer elemento quizás que no obró en mi favor. El hecho de la burla constante que está en la boca de los personajes contra el poder como tal. Es decir, el poder absoluto nunca tiene sentido del humor. Claro, las dictaduras, digamos que toleran muy mal la crítica, por supuesto, y menos pero también el humor. El humor es intolerable. Usted como lector es muy aficionado, le gusta el género negro, ¿verdad? La novela policíaca, novela digamos, de crimen e investigación, todo este género sí le gusta. Tiene premio Dashiell Hammett por una de sus primeras novelas, es decir, que es un territorio que algunos consideran menor y sin embargo no es así porque necesita una exactitud en la organización de la trama muy complicada, ¿no? Es como la comedia en el cine, al final tienen que ser artefactos perfectamente diseñados y casi funcionar como un reloj suizo. Yo creo que hay novelas mayores y novelas menores en cualquier género. Hay novelas románticas mayores y novelas románticas menores, igual que novelas policíacas mayores y otras que son menores. Esto depende de la profundidad con que una historia cale en la escritura y la profundidad que se le quiera dar a la escritura. Yo creo que la novela policíaca en América Latina tiene una modificación fundamental que la diferencia mucho de la novela anglosajona, porque en la novela anglosajona hay unos presupuestos que ya están establecidos y que uno da por entendidos, que un investigador es respetuoso de las leyes y que hay unos jueces que no son corruptibles, unos fiscales que siempre van a actuar de acuerdo con lo que manda la ley, que un investigador, un detective no puede retener a un prisionero más allá de las 48 horas que dicta la ley, si no tiene que presentarlo delante del juez, que hay partes del interrogatorio que no se pueden hacer sin el abogado, defensor, etc. Yo creo que en América Latina esas reglas desaparecen. En la realidad, por lo tanto, desaparecen en la novela. No se sabe si un juez está comprado por el narcotráfico o es un obediente ciego del poder político. No se sabe si el fiscal a qué intereses responde. Y ya que en un centro de detención se respete la integridad física del detenido y que se le interroga en presencia de su abogado, eso sí es ficticio. Eso pertenecería completamente a la ficción, a la imaginación. Por eso es que alguien decía, no sé si Carlos Monsiváis, un escritor mexicano que tenía mucho sentido del humor, que en México Kafka sería un escritor de costumbres. Sería costumbrista, ¿no? Un escritor costumbrista, sí. Qué cosas. Bueno, persecución
a Sergio Ramírez. No sé, Gioconda Belli estuvo en el principio, ¿no?, de la Revolución Sandinista. Gioconda está exiliada en Por eso, que en también Madrid, estuvo en el sí. principio, también contra ella, es decir, contra usted, contra Sí, Gioconda claro. Belli, contra Violeta Chamorro y Cristiana Chamorro. Violeta Chamorro ganó en las elecciones hace 32 años, pudo vencer a Dina Ortega, y Cristiana Chamorro, que le disputaba el poder, que quería presentarse a las elecciones, pues fue también apartada violentamente de esa carrera electoral, ¿no? Bueno, yo creo que la historia también, la historia de nuestro país es tan pequeño, tan dolido y a veces que parecen tan ridículos. Se explica mejor si uno lee a Sófocles o si lee a Shakespeare, ¿no? Porque se tejen grandes dramas que tienen este peso de la fantasmagoría shakespeariana o de lo que significa los personajes de Sófocles, del drama, ¿no? Esta señora Murillo, la primera dama, vicepresidenta, fue secretaria, mecanógrafa de Pedro Joaquín Chamorro, el fundador del diario, el director del diario La Prensa, que Somoza mandó a asesinarlo en el año 1978, y eso fue el gran detonante de la revolución, el asesinato en una calle de las ruinas de Managua, asolada por el terremoto del 72, el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que fue, unos matones le dispararon con escopeta, y su muerte pues fue tan decisiva. Entonces después su esposa Violeta de Chamorro fue miembro de la primera Junta de Gobierno junto conmigo y junto con Daniel Ortega, y hoy todos sus hijos están en la cárcel. Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, su otro hijo Carlos Fernando Chamorro está en el exilio, periodista, está en el exilio, si no estuviera preso en Nicaragua, condenado igual que Cristiana y Pedro Joaquín a 13 años, 8 años, 13 años de prisión. Juan Sebastián Chamorro, también primo, sobrino de Pedro Joaquín, preso, condenado a 13 años. Y el gerente general del diario La Prensa, que también es Holman Chamorro, también preso y condenado. Es decir, esta es una especie como de venganza contra la familia de Chamorro. ¿Por qué? Eso le corresponde a un novelista entrar a un historiador. Para un historiador es muy difícil, pero esto tiene toda la entraña de una novela en que el poder toma venganza por algo, ¿no? Es decir, que está oculto ahí, que quizás solo un novelista puede llegar a descubrir, pero es un verdadero drama, toda una familia presa por un acto de venganza. Por otra parte, el control de los medios de comunicación es absolutamente rígido en Nicaragua por parte del régimen. Bueno, el periodismo en Nicaragua hoy es un periodismo de las catacumbas. Este término no lo estoy inventando yo, sino que en el año 78 Somoza mandó a cerrar todos los periódicos, tomaron militarmente la prensa, cerraron las radios, suprimieron los programas de televisión. Entonces los periodistas lo que hacían era irse a las iglesias y desde el altar mayor leían las noticias. Se congregaba la gente como una feligresía en las iglesias y ahí leían un boletín de noticias todos los días. Eso Somoza no lo podía evitar. Entonces hoy en día esto se hace pero desde las redes sociales, porque como el diario de La Prensa está ocupado militarmente, los programas de televisión están suprimidos, las radios están intervenidas, entonces todos los periodistas se han ido al exilio o están escondidos en Managua, entonces es a través de las redes sociales que se hacen todos los días las noticias. Entre los premios Ortega y Gasset, que a mí me tocó ser jurado, que lo fallamos en los premios que otorga el diario El País hace 2 días, uno de los premios fue concedido a un equipo de periodistas alternativos en Nicaragua. La inmensa mayoría vive en Costa Rica en el exilio,
y fue premiado un trabajo multimedia de ellos que tiene que ver con podcasts, con televisión, con imágenes, con noticias, donde explica todo el entramado de la represión en Nicaragua. Las víctimas, los victimarios, los procedimientos de los jueces, la represión de abril del año 2018, entrando a través de distintas ventanas en este sitio. Es un trabajo admirable, hecho desde la clandestinidad y hecho casi sin recursos por periodistas en el exilio. Menos mal que existen las redes sociales. Sí, yo creo que las redes sociales son muy criticadas porque se vuelven sitios de confrontación, de odio, de superficialidad. Es cierto que existe eso, pero también sin las redes sociales en Nicaragua la gente no sabría lo que está verdaderamente ocurriendo. Quería que nos hablara de una trilogía dentro de su obra. Antes comentábamos, una trilogía que tiene que ver con la novela policíaca sobre corrupción y abuso de poder. Empezó en el año 2008 con El cielo llora por mí, después en 2017 con Ya nadie llora por mí y ahora en 2021 con Tongolete no sabía bailar. Unas novelas que protagoniza el inspector Dolores Morales y que, bueno, es, digamos, el género policíaco adaptado a la realidad sudamericana y nicaragüense. Sí, bueno, a mí se me ocurrió crear este personaje para contar la historia contemporánea de Nicaragua, la historia contemporánea de Nicaragua desde este ángulo que hablábamos antes, del ángulo indirecto de una novela policíaca, y contar lo que ha sido la transformación del fenómeno de la revolución de entonces hasta ahora a través de un personaje que es un antiguo guerrillero que pierde una pierna en combate, le lleva una prótesis, va por la vida con una prótesis y va envejeciendo con los acontecimientos. Primero como policía en los años 90, en su papel de policía antinarcóticos, después ya retirado como investigador privado en Managua, y ahora en la última novela que regresa del exilio, donde ha sido enviado por este jefe de los servicios de inteligencia del régimen, apodado Tongolele, y regresa para encontrarse con los acontecimientos de abril. No podría yo contarlo, la historia contemporánea de Nicaragua, si no fuera así, si no chocaría con los acontecimientos y con el grave riesgo de escribir una literatura retórica, imprecatoria, que ni le conviene al novelista ni le conviene al lector. Entonces, esta es la historia del inspector Dolores Morales. Ese es su nombre. No es una creación imaginativa mía, sino que en Nicaragua es un nombre más o menos común. Los niños son bautizados con los nombres, son encomendados a la Virgen, ¿no? Entonces se les pone Dolores, Mercedes, Pilar. Dolores, que es un nombre de mujer y de hombre, también, es como Trinidad. Sí, por eso. Hay muchos en México, hay muchos Guadalupes. Sí, también. Sí. Por cierto, hoy sería el santo de Dolores Morales, hoy es el Viernes de Dolores. Sí. Bueno, sí, Morales, porque también es un apellido muy común en Nicaragua, ¿no? Sí. Es verdad. ¿Cuándo siente Sergio Ramírez la llamada de la literatura? Porque usted, sobre todo, era un gran lector, ¿no? Siempre, toda la vida, ha tenido una pasión exacerbada por la lectura. Bueno, yo confieso que mis primeras lecturas no fueron novelas, sino tebeos, ¿no? Cómics. Ahí, por ahí entra todo el mundo, ¿no? Sí, porque yo creo que algún escritor se podrá sentir avergonzado de confesar esto, ¿no? Pero porque generalmente cuando le preguntan, ¿qué es lo primero que leyó? Salgari. Pero yo no leía Salgari, yo lo oí por la radio. Porque era el tiempo de las radionovelas. Claro. Además, con mucha tradición en América Latina. Claro, entonces yo al mediodía escuchaba Sandokan, el tigre de la Malasia, que era una novela, no sabía que era de Salgari, yo la escuchaba como radionovela. Y luego encontré la fascinación por los personajes de doble identidad, que es tan fundamental para mí.
en los cómics, en los tebeos. Sí. ¿Y después qué lecturas le marcaron más especialmente? Bueno, cuando la primera lectura que me marcó mucho, precisamente por esto de los misterios de la doble identidad, fue El Conde de Montecristo. De Alejandro Dumas. Sí, y luego Los Miserables, que también me marcó mucho por este sentido constante de la aventura, de la reivindicación de la justicia, esto de encontrarse un hombre que es mandado a picar piedras porque se ha robado una hogaza de pan. Ese enorme contraste brutal que le da Hugo al sentido de la novela. Y Dumas, que crea este personaje entregado ciegamente a la venganza en Dantes, ¿no? Esos son mis impresiones más profundas. ¿Y en qué momento tiene la convicción o tiene el papel que quiere ser escritor? Yo me quiero dedicar a escribir, quiero dedicarme a esto. ¿Cuándo siente ese interés, esa llamada a la literatura? Cuando fui consciente de que para mí escribir era una necesidad. Yo creo que este es una epifanía, es el encuentro con el milagro, que uno se da cuenta de que sin escritura no puede vivir. Si uno puede vivir sin escritura, no es un verdadero escritor. Si no es que va a escribir las 24 horas del día, porque yo estoy consciente que en América Latina hay que ganarse la vida de otro modo. Los escritores de tiempo completo son muy pocos, y pues hay que contarlos con los dedos de la mano, ¿no? Pero esta necesidad de que uno puede abandonar cualquier otra cosa por la escritura es la prueba fundamental de que uno pertenece al oficio. Y ese llamado yo lo recibí a los 14, a los 15 años, sabiendo que la escritura para mí era una verdadera necesidad. Y esa convicción que uno tiene que tener también muy profundo dentro de uno mismo, que es de que si uno va a contar una historia, tiene que estar convencido de que nadie más puede contarla como yo la contaría. Tener una voz propia, ¿no?, en la literatura. Bueno, la voz propia no se consigue de la noche a la mañana, ¿no? Hay que trabajar mucho para ello. Es la ambición constante de un escritor llegar a tener su voz propia. Siempre que uno comienza a escribir desde muy joven, yo lo hice desde la adolescencia, pues uno comienza a imitar a los escritores que lee. Eso es natural, nadie tiene por qué asustarse de eso, ¿no? Y después le cuesta mucho sustraerse de determinadas influencias que lo marcaron desde el principio. Pero bueno, este es un camino en que uno se va acercando a tener su propia voz. Es lo que decía don Antonio Machado, ¿no? A distinguir me paro las voces de los ecos. Entonces, cuando uno logra distinguir su propia voz de lo que es el eco de otras voces, entonces que ya está acercándose donde quisiera. ¿Y cuáles fueron los ecos de Sergio Ramírez cuando comenzaba a escribir? Bueno, al principio la literatura vernácula de Nicaragua, los cuentistas que yo leía habían creado un mundo muy ficticio, rural, de indígena, campesino, que no existía en la realidad, sino que era de pura ficción. Y tenía un lenguaje muy vernáculo. También apartarme de eso fue fundamental, y entrar a leer escritores modernos, sobre todo cuentistas, porque yo al principio mi ambición era ser cuentista, no novelista. Ese es un tiempo que se distinguía muy bien entre cuentista y novelista. Hoy no. Hoy un escritor joven se presenta a una editorial con un libro de cuentos y no va a pasar de la puerta. Entonces sí, uno podía ser solo cuentista, y yo llegué a ser novelista después, pero al principio mi interés era aprender cómo escribir un cuento, la mecánica de escribir un cuento, que tiene unas reglas muy propias y que para mí siguen siendo inviolables. Desde luego que un cuento es un texto corto, y eso determina muchas cosas. Determina que no puede haber muchos personajes, que uno no puede contar muchas historias, y que tiene que tener un fin. Y si uno si uno imagina primero el fin, ya lo consiguió todo, ¿no? Esas son unas reglas muy
muy particular. La novela no, la novela es una aventura muy larga. Imagínate lo que pasa a lo largo de 3 años que uno tarda escribiendo una novela, 2, 3 años, todo lo que puede ocurrir. Aquí mucha gente descubrió su literatura por el premio Alfaguara, por Margarita esta linda la mar, que fue una novela muy vendida en España, muy valorada. Mucha gente descubrió la forma de escribir de Sergio Ramírez. Es una de sus obras importantes dentro de su trayectoria literaria, sin duda. Sí, bueno, yo creo que es un momento en que yo creo que yo había encontrado una forma de escribir que es la de la multiplicidad de textos, la introducción de la multiplicidad de voces, un concierto de voces dentro de la narración, de piezas narrativas, unas en forma de cartas, otras en forma de textos dispersos, diálogos, etcétera, ¿no? Que al fin y al cabo no es descubrir al agua azucarada, todo esto viene de Cervantes, ¿no? Y uno tiene que volverse verdaderamente cervantino para poder renovar y para hacer nuevo, sí. Bueno, y con la novela y con la obra de ficción también ha desarrollado una amplísima labor periodística, ¿no? En Nicaragua, en toda América Latina, en realidad, a lo largo de su vida profesional. Bueno, yo como te decía antes, Antonio, escribo 2 veces a la semana un artículo de prensa que me angustia mucho más que cuando voy a escribir una novela. Pero lleva muchos años haciéndolo. Sí, porque a veces digo sobre qué voy a escribir mañana, ¿no? Y uno tiene que enfrentarse al hecho de qué es lo que le puede interesar al lector, ¿no? Y eso es, pero de repente viene la iluminación y yo al medio digo, caramba, ya terminé el artículo, no me di cuenta de a qué hora, ¿no? El artículo que tiene su recorrido, su trayectoria, su tempo, ¿no? Es diferente. Una novela es una maratón donde hay que correr muchas horas y muchos kilómetros. Y un artículo de prensa son los 100 metros lisos. Ahí tienes bueno, yo ya sé que yo, en el país yo tengo 870 palabras. Y entonces, y en el tiempo de Bogotá tengo 600. Entonces ese artículo de 870 lo tengo que editar después. Y a veces me doy cuenta de que el más corto es el mejor. Sí. Porque uno tiene la oportunidad de ir podando lo que sobra, ¿no? Hay que escribir, hay que corregir y luego hay que pulir el texto. Sí, son las 3 etapas, ¿no? Inventar o escribir, corregir y luego soplar para quitar la basura, ¿no? Que queda. ¿Es muy perfeccionista en el proceso de corrección? Me cuesta mucho, sí. Yo a veces me puedo entretener en un párrafo, ya no digamos en una página toda una mañana, que no le encuentro la solución. Porque lo que pasa es que el español tiene muchas trampas y muchas dificultades que a veces no son visibles. Para enlazar las frases en español, el uso repetido del que es un tormento, porque yo a veces lo que hago es iluminar en amarillo todos los que he puesto en un párrafo y a veces me doy cuenta que son demasiados y esto está sonando al oído del lector. Claro. Y después hay que leer en voz alta ese párrafo a ver cómo suena y después no solo leerlo en la pantalla sino imprimirlo. Porque no es lo mismo leer en la pantalla que leer la página impresa. La verdadera prueba está en la página impresa. Entonces hay que ir sustituyendo y luego sustituyendo esos qué y luego hay que tener mucho cuidado con las rimas involuntarias. También son muy peligrosas en el español, ¿no? Las rimas involuntarias. Todas las palabras terminadas en on son peligrosísimas. Es verdad. Bueno, la verdad es que el proceso de corrección tiene su tempo también. Siempre se descubre una errata, algo que se ha utilizado mal. Y no es lo mismo, yo creo que muchos escritores coinciden en lo que estaba diciendo. No es lo mismo leer el texto en la pantalla de la computadora, del ordenador, como decimos aquí, donde parece que está bien, y luego, sin embargo, se imprime ese texto y cuando se lee en papel es diferente. Ahí se descubren más erratas, más fallos y
y se corrige mejor. Y lo peor es leer la novela ya cuando está impresa. Yo no lo hago nunca. Ya no tiene remedio. No lo hace nunca. Es horrible encontrarse con algo que está mal escrito. Qué horrible. y ya no tiene remedio. No las lee nunca, no lee nunca. No, jamás. Nunca. Eso sería una tortura. Creo que me corrige si no es así, pero creo que el 5 de agosto de este año es cuando se abre la caja de las letras del Instituto Cervantes, ¿no? Porque cumple 80 años. Porque cumple 80 años. Ahí dejó el legado. Y esa es una fecha que no me gusta mucho, pero bueno. Dejó el legado en su momento, ¿no? Hace tiempo. ¿Qué vamos a descubrir allí cuando se abra? No, pero si yo lo revelé cuando yo metí los documentos. No hay nada secreto. No hay nada secreto. Yo puse en la caja una carta que yo conservaba original de Rubén Darío y otra carta del general Sandino. Entonces, están juntas ahí. Ahora me ha dicho el director del Cervantes que esto irá a la Biblioteca Nacional o no sé dónde, pues. Entonces habría que buscar cómo meter otra cosa allí porque no me voy a quedar sin caja, ¿no? Bueno, pues ya tiene pensado qué va a introducir. No, todavía no. Bueno, está a tiempo todavía, hasta el 5 de agosto. Bueno, veremos ahora enseguida una galería fotográfica de algunos momentos de su vida personal y profesional, pero antes le quiero pedir, cómo no hacerlo, una reflexión desde su experiencia y desde su visión de escritor y de ciudadano comprometido, una opinión sobre la invasión de Ucrania por parte de las tropas de Vladimir Putin, las imágenes del horror que estamos viendo. ¿Qué es lo que siente como ciudadano y como habitante de un planeta que ve imágenes que realmente uno pensaba que no se iban a producir nunca? Pues muchísimo dolor, el dolor de ver la indefensión de gente que está sufriendo esta agresión absolutamente arbitraria, el hecho de que sobre el techo de un lugar se escriba la palabra niños y eso no se respete, que se bombardeen como sucedió últimamente en una estación ferroviaria con gente inocente que va buscando cómo huir de la guerra. Esto me parece una atrocidad que repite las que yo no viví, porque yo nací en 1942 y ya en media guerra mundial y no puedo recordarlo, pero estas son atrocidades que en la humanidad se están repitiendo. Yo creo que buscarle excusas a esto solamente puede provenir de una perversión ideológica, es decir, esto de alinearse y decir, bueno, es que Putin le están quitando su espacio vital a la Unión Soviética, y no hay espacios vitales a costa del sacrificio humano. Esto de los pretextos geopolíticos a mí sí me repugnan verdaderamente, sobre todo cuando se esgrimen por razones ideológicas. En América Latina todavía hay quienes creen, hablando de una izquierda absolutamente ya trasnochada, de que Putin representa una resurrección de lo que fue la Unión Soviética, pues el socialismo. Este es un vulgar ultraderechista, ¿no? Que basado en fundamentos de reconstruir más que la Unión Soviética, que ya no tendría por qué reconstruirse, pero vamos, más que reconstruir la Unión Soviética, lo que está buscando reconstruir es un viejo imperio que viene de Iván el Terrible, ¿no? Es decir, esta ambición de expansión a costa de expansión territorial a costa de las vidas humanas. Pues él tiene a Daniel Ortega apoyándole. Bueno, son aliados, ¿no? Putin y Ortega son aliados, y Maduro y Ortega son aliados, Eso define a cualquier persona y a cualquier gobernante, sin duda. Bueno, vamos a ver las fotografías, el álbum de fotos que hemos preparado. Podrá verlas aquí y lo que le pido es que nos las vaya comentando. Ahí a la izquierda, no sé si a la izquierda está el que está con esa bata de baño es mi padre, y mi madre es la que está con la capa oscura. Eso es en el balneario de La Boquita, de haber sido año 1945. Yo casi no me veo en esa foto. ¿Dónde está usted? Estoy ahí medio escondido.
solo se ve mi brazo detrás de esa señora gorda ¿Sí? que está cargando al niño, Sí. que es mi hermano Rogelio, sí. El brazo de Sergio Ramírez. Hemos Sí, visto aquí. y un poco Seguimos. de la cabeza, sí. Bueno, ahí tenía yo 18 años. Eso es en la universidad, en León, cuando entré a estudiar la carrera de Derecho, 1960. Ahí está. Un joven estudiante de Derecho. Vamos con otra. Bueno, esto fue el primer Congreso Nacional de Estudiantes después de la masacre del 23 de julio de 1959, cuando el ejército de Somoza disparó contra una manifestación de estudiantes de la cual yo formaba parte y mataron a 4 de mis compañeros. La primera vez que yo me encontré con la muerte de frente a los 17 años. Y como consecuencia de eso resurgió el movimiento estudiantil y esa es la foto del final de la sesión de clausura de ese congreso. Por ahí estoy yo, pero yo aquí no, debajo de uno de esos 3 arcos. Siguiente. Es el Paraninfo de la Universidad de León. León de Nicaragua. Sí, sí, ya. Entendemos. Ese es cuando yo me gradué de abogado, la fiesta que dieron mis padres, muy orgullosos en Mazatepe. Estoy en medio de mi padre, Pedro Ramírez, de mi madre, Luisa Mercado, y el que está de pie es mi hermano menor, Rogelio, ya muerto. El joven abogado, ya licenciado. Ya. Nunca ejercí esa profesión. ¿Nunca ha tenido ningún contacto profesional con el derecho? Es que yo yo fui a estudiar Derecho porque mi padre había decidido desde que yo era niño que yo iba a ser abogado, porque él venía de una familia de músicos muy pobres y él quería tener un hijo profesional. Y entonces toda su vida me lavó el cerebro de que yo iba a ser abogado y yo nunca me resistí. Pero me alegro mucho de haber estudiado el Derecho porque primero me dio el sentido de la lógica. Es tan importante el derecho como las matemáticas para el sentido de la lógica. Y en segundo lugar, porque me hizo verdaderamente novelista. Yo leía los casos judiciales como novelas. Claro. Vamos con otra. Bueno, el que está a la izquierda es ese señor tan delgado, con el saco tan ajado de lino. Fue una persona fundamental en mi formación, el doctor Mariano Fiallos Gil, era rector de la universidad en los años que yo estudié en León, y él acuñó un término que a mí me sigue sonando en el oído, sobre todo en estos días, que es el de humanismo beligerante, que el sentido de humanidad no puede ponerse por debajo de ninguna otra cosa, ni de intereses ideológicos, ni de nada por el estilo. Y él me citaba siempre mucho una frase de Terencio, que era una especie de divisa suya, que dice: nada de lo que es humano me es ajeno. Y por eso lo recuerdo siempre como alguien que fue tan importante en mi formación. Que le marcó. Siguiente fotografía que vemos. Bueno, esa es mi mujer, Tulita, que está aquí presente, y estamos en Costa Rica, donde vivimos 14 años, salvo un interregno en Berlín de 2 años, y ese es mi hijo Sergio, mi hijo mayor, que ahora vive en Francia. Bueno, ese es el grupo de los 12 que se formó en el año 1978 para respaldar la lucha contra Somoza, la lucha armada contra Somoza, bajo la explicación de que Somoza había cerrado todas las vías democráticas y no había más que camino que el derrocamiento de la dictadura. Entonces se formó este grupo en Costa Rica, en el exilio, donde había empresarios, había escritores, sacerdotes, y fue una representación muy amplia de la sociedad nicaragüense. Está ahí usted a la derecha, ¿no? A la derecha de la fotografía. Esto es un año antes de la revolución. De la caída de Somoza. Sí. Exactamente.
Bueno, ese es son mi mujer otra vez y mi hijo Sergio, que está a mi derecha, mi hija María y la chiquita Dorel. Fue cuando se abrió la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua, después del triunfo de la Revolución, y ellos tres, los dos mayores, iban a la montaña de Nicaragua. Uno se fue al departamento de Huaco, otro a Ríos, a la región del Rama, en la costa del Caribe, a vivir con los campesinos para enseñarles a leer y escribir. Ese es el momento más hermoso de la revolución, yo diría el más hermoso de la historia de Nicaragua, donde la Nicaragua urbana se lanzó a encontrarse con la Nicaragua rural y a enseñarle a leer y escribir. Ese momento nunca se volvió a repetir. Con García Márquez. Ahí estamos con García Márquez en Managua en el año 1985, después del triunfo de la revolución. Él se quedó en mi casa, en nuestra casa en Managua, como por un mes. Pasamos unas semanas muy extraordinariamente inolvidables. Tuvo muy buena relación con Gabo. Éramos muy amigos, sí. Nueva diapositiva, nueva fotografía. Bueno, esta es la playa de todos los escritores nicaragüenses de los años 80, escritores y artistas. El primero de la izquierda es Carlos Mejía Godoy, compositor, conocido en España en los años 80 por... Sí, 70, 80. Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Sí. Y luego está Ernesto Cardenal, el de La Boina, y a la derecha de Ernesto Cardenal está Armando Morales, que es nuestro gran pintor de todos los tiempos. Y luego está José Coronel Urtecho, maestro mío también literario, Daisy Zamora, que es una escritora también muy importante, y claro, junto a mí, a la derecha está Carlos Martínez Rivas, otro gran poeta nicaragüense, y a su lado Ernesto Mejía Sánchez, también poeta muy importante, y el último a la derecha es Lisandro Chávez Alfaro, novelista. Más fotografías. Bueno, ya está, hablábamos bueno, ahí antes. Estoy recibiendo el premio Alfaguara del año 1998, está junto a mí, me está entregando el premio Don Jesús de Polanco. Y la que está sentada en la derecha era entonces la ministra de Cultura, Esperanza Aguirre. Este es en el año 1999 en el Círculo de Bellas Artes se celebró el aniversario de la editorial Alfaguara y ahí coincidimos con Saramago y con Pilar, mi mujer y yo. También tuve una muy linda amistad con Saramago de muchos años. Sí. Dos premios Nobel, Gabo y Saramago. Sí. Ahí sí. Con Almudena Grandes. Con Almudena en Managua, porque Almudena vino en el año 16 a Centroamérica Cuenta, que es el festival que organizamos, literario que organizábamos en Managua hasta que se pudo, hasta que nos sacaron de ahí. Y entonces Almudena vino con Luis García Montero a participar en Managua en el festival. Vamos a ver si quedan más fotografías. Sí, bueno, con Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal en el año 2017. ¿Una más? Sí. Bueno, Cervantes. Eso al recibir el premio Cervantes en el 2010. ¿Qué momento más emocionante, verdad? Para mí sí. Porque la liturgia del Cervantes en el Paraninfo de Alcalá de Henares. Sí. Ahora que me invitan a la entrega de los Cervantes, no, he declinado ir porque ya no estoy yo ahí al centro. Es una ceremonia bien bonita, con toda muy la hermosa, pompa, la sí, circunstancia. muy inolvidable, realmente inolvidable. Sin duda. Ahora quedaría preguntarle
¿Qué es lo que está preparando? ¿En qué está ahora trabajando? Bueno, en septiembre de este año va a aparecer mi nuevo libro de cuentos en la editorial Alfaguara. El 15 de septiembre es el día del lanzamiento. El libro se llama Ese día cayó en domingo. Ese día cayó en domingo. Sí, es el título de uno de los cuentos que forma la colección de 12 cuentos. Y ahora que ya estoy establecido en Madrid y que tengo mi cuarto propio, como decía Virginia Woolf, Es verdad. ya propia. estoy trabajando en mi nueva novela. Sí, ya me he sentado a trabajar. En una novela. Sí, siempre con mi costumbre de escribir después del desayuno. Siempre por la mañana. Siempre, esa es una costumbre muy vieja de escribir por las mañanas desde el desayuno hasta antes de la hora de la comida. Entonces, ya estoy recuperando esta costumbre con los cambios del ambiente de comida de Madrid, ¿no? Porque aquí Los horarios. en Managua desayunamos a las 7 de la mañana y comemos a la 1, ¿no? Pero aquí el horario cambia, pero ya me he adaptado. Bueno, pero son las mismas horas al final, ¿no? De trabajo. Al final, sí. Madruga más en Nicaragua que aquí, pero son las mismas horas. Así es, sí. En el fondo. Bueno, si uno se levanta aquí a trabajar a las 7 de la mañana, es la mejor hora porque todo está en silencio, ¿no? Claro. Pues un placer, Sergio Ramírez. Muchas gracias, Antonio, por la plática. Conversado con usted, repasar su vida, su obra, su trayectoria, conocer sus opiniones, que son sin duda bien interesantes. Así que estaremos muy pendientes el día 15 de septiembre para conocer ese nuevo libro. Ese día cayó en domingo. Y después, cuando toque ya, son 2 o 3 años, pues ya sabemos que será la nueva novela ya escrita en Madrid, con todas las tentaciones que Madrid tiene, ¿eh? En el sentido de amigos, comidas, salidas, en fin. Sí. Antes demasiadas tentaciones, pero por eso hay que resistirlas. Hay que resistirse, como un monje enclaustrado. Sergio Ramírez, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Antonio. Gracias también a todos ustedes. Gracias.